Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las colisiones. ¿Cómo le hacemos para identificar cuando un elemento choca con otro para tomar ciertas decisiones? Por ejemplo, si el personaje toca algún ítem recolectable como una vida o una moneda, o cuando colisiona con algún enemigo para que le quite vidas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video. Tenemos este ejemplo. Tenemos a este personaje que es Super Mario. En la imagen de la izquierda podemos observar que ambos elementos no están en contacto. Y en el extremo de la derecha podríamos identificar de que sí están en contacto. La forma más básica para poder identificar colisiones es utilizando polígonos básicos, como círculos, rectángulos o similares. Teniendo estas figuras bien básicas, se podría definir una fórmula para saber si uno de los rectángulos choca con el otro. Por muy básico que esto parezca, este método para determinar colisiones se sigue utilizando en los motores de desarrollo de juegos 2D más potentes de hoy en día. Si nos vamos a Unity o a Unreal, para determinar colisiones se puede hacer con simples rectángulos. De hecho, es como la forma un poco más óptima para hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para cada elemento de juego vamos a trazar un rectángulo imaginario y vamos a estar verificando en cada iteración del ciclo de juego. Vamos a verificar si están colisionando esos rectángulos, y si están colisionando, entonces dependiendo del elemento con el que choque, entonces vamos a tomar decisiones. Para ello lo que vamos a hacer es tomar un ítem para recolectar. Vamos a utilizar esta imagen que es como una esfera del dragón, casi no se ve ahí. Es esa, está un poco pixelada, pero es porque está bien pequeña y es el tamaño idóneo para el ejercicio nuestro. Entonces voy a copiar esa imagen a nuestro proyecto. Se llama item y vamos a refrescar aquí para que aparezca el item. Refresh. Aquí está el item, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es para ese item que va a ser recolectable, vamos a crear una nueva clase. Que también ese ítem es un objeto de juego, ¿verdad? Tiene una imagen, tiene coordenadas, podría tener un movimiento, una acción, lo que sea. Entonces vamos a definir una clase que se llame item recolectable y que herede de la clase objeto juego. Entonces aquí le vamos a poner item y vamos a aplicar herencia extends objeto juego, que sería la clase padre. Hay que sobreescribir los métodos abstractos y también pero antes hay que definir los atributos extra que tiene y llamar al constructor de la clase padre. Por el momento vamos a definir, como este es un ítem recolectable, vamos a definir una variable entera que sea la cantidad de puntos que nos va a dar, cantidad de puntos. Y vamos a generar el constructor, y que esté seleccionado esta opción que llame al constructor de la clase padre también, para que nos genere esto, y asigna solo el atributo correspondiente aquí, que es la cantidad de puntos, pero previo a eso llama al constructor de la clase padre. Ok, ahora sí hay que sobreescribir los métodos abstractos. Veamos. Ahí están los métodos abstractos. Está el método pintar y el método mover. En el caso del método mover, pues no vamos a hacer nada por el momento. Y en el caso del método pintar, vamos a usar la función básica de pintar una imagen, gráficos.drawImage. Y primero iría el objeto del tipo imagen, que lo vamos a obtener del hashmap de imágenes.
.get y aquí vamos a poner la llave, que todavía no hemos cargado esa imagen, pero le vamos a poner item, bueno, en el hash map al momento de cargarla. De hecho, vamos antes a la clase principal para cargar la imagen. ¿Dónde están? Aquí está. Y vamos a cargar la imagen al hash map de imágenes .put. Luego item se va a llamar la llave, igual a new image, y item.png, así se llama la imagen. Esa fue la que copié. Y eso sería todo. Ahora volvemos a la clase item. En la clase item, aquí obtenemos la imagen correspondiente y la vamos a pintar en las coordenadas indicadas del objeto como tal. Sería this.x, this.y. Y eso sería todo, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a crear una instancia de este tipo y la vamos a pintar en el juego. Vamos a ponerla por aquí. Private item. Y le vamos a poner item. Obviamente hay que importar la clase y hay que inicializar todos los métodos abstractos. Perdón, hay que instanciarla. Entonces vamos a irnos a inicializar componentes. Luego de haber instanciado el jugador animado, el fondo, los tiles, aquí podríamos iniciar el item. Item igual a new item. Primer parámetro es la coordenada x y y. Vamos a ponerla en la coordenada x 300, en la coordenada y 500. Y luego va el nombre de la imagen en el hash map, que se llama item. Y luego, ¿qué más va? Velocidad y cantidad de puntos que va a valer. En el caso de la velocidad, como no se mueve, vamos a poner 0 y vamos a poner que vale un punto. Entonces ese va a ser el valor que le vamos a poner. Ahora ya creamos la instancia, ahora hay que pintarla. Vamos a pintarla aquí, lo vamos a poner de último para que no quede debajo del personaje o debajo de los tiles. Entonces vamos a ponerlo de última, item.pintar, y le enviamos los gráficos. Ahora probemos esto. Debería de aparecer ya nuestro primer item en pantalla y no lo vemos, ¿verdad? Ok, el problema creo que es porque lo pusimos demasiado abajo y queda fuera de pantalla. Entonces vamos a dejarla en el item en la 200-200. Debería de aparecer. Y ahí está. De hecho vamos a subirlo un poco. Vamos a ponerla en la 180. Ahí debería de quedar casi al nivel del suelo. Ahí está. Ahora la idea es que avancemos y lo capturemos. Ok, entonces hay que identificar la colisión entre ambos elementos. Así que la técnica que vamos a utilizar es mediante rectángulos. Esta técnica de acá. Entonces temporalmente lo que vamos a hacer es que para cada ítem, tanto para el personaje como para el ítem recolectable, lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo temporal, solo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces en la clase jugador animado, en el método pintar, después de pintar el jugador, vamos a pintar un rectángulo. Vamos a poner gráficos stroke rect para dibujar solo el contorno, y me pide las coordenadas x, y, el ancho y el alto. Entonces vamos a tomar las mismas que tenga el personaje, que son estas de acá, x, y, ancho y alta imagen. Recuerden que por ahí multiplicamos por la dirección para que apareciera a la inversa. Y qué más, también podríamos definir el color.
vamos a cambiar el color de ese rectángulo que vamos a dibujar para que se note. Entonces vamos a poner color.red para que el rectángulo esté en color rojo. Y esto mismo vamos a hacer para el item. Vamos a irnos a item en el método pintar, y después de pintar la imagen vamos a pintar un rectángulo imaginario, bueno, un rectángulo que sí se va a ver, pero después va a ser imaginario porque no lo vamos a pintar. Y aquí solo vamos a poner ancho imagen, alto imagen. Bueno, que aquí sería solo ancho y alto, ¿verdad? Que serían las que heredamos de la clase padre. De hecho, en la clase padre, ancho y alto se declaran, pero no se inicializan y ni tan siquiera se envían en el constructor. Es porque cada objeto hijo o cada clase hija decide de dónde va a sacar el ancho y el alto. Entonces, en nuestro caso, lo sacaríamos de la imagen del hashmap. Entonces, en el constructor del item, porque por defecto el ancho y el alto es 0, necesitamos calcularlo, ¿verdad? Hay que tomarlo de la imagen. Entonces vamos a poner this.ancho igual a juego.imágenes. Vamos a obtener la imagen del item que se llama item. Y de esa imagen vamos a utilizar el método getWidth. Y eso nos va a retornar el ancho. Ok, el ancho que nos retorna está en double, hay que convertirlo a entero. Y lo mismo hay que hacer para el alto. Entonces vamos a poner this.alto. Y aquí vamos a poner getHeight. Así que ya tendríamos el ancho y el alto del item. Ahora probemos, debería de dibujar un rectángulo tanto para el item como para el personaje. Sin embargo, vemos ahí que el color de la línea del rectángulo está en color negro, pero debería de ser rojo, ¿verdad? Ok, en ese caso es porque definimos el color de relleno, pero necesitamos el color de la línea. Y eso se hace con set stroke, no con set fill. Entonces vamos a cambiar ese pequeño detalle y lo vamos a ejecutar de nuevo. Listo, así que veamos, y si se fijan, cuando entre en colisión deberíamos de tomar la decisión de ejecutar una acción. Ok, de hecho el rectángulo se está dibujando mal cuando me voy a la izquierda, pero igual no después vemos cuál es el problema. Y hay algo más, no sé si lo notan, pero en este caso en particular, el rectángulo del ancho y el alto de la imagen entra en colisión con el rectángulo del item, pero la imagen como tal tiene estos espacios en blanco que se vería que, aunque no está en contacto, el rectángulo sí, pero las imágenes no. Entonces, para eso lo que se puede hacer es reducir un poco el ancho del rectángulo del personaje y hacerlo un poco más angosto. De esta forma haríamos un poco más exacto la colisión. De hecho, eso se hace de igual forma en cualquier motor de desarrollo de videojuegos, que no se toma en realidad el ancho y el alto real de la imagen, sino que se ajusta un poco más para evitar errores. Entonces vamos a hacer el rectángulo un poco más angosto y vamos a intentar verificar cómo verificamos de que dos rectángulos chocan. Podríamos idear alguna fórmula de obtener las coordenadas de los rectángulos y ver si las coordenadas X y Y están dentro de un rango o algo por el estilo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar
la funcionalidad que nos da la clase del tipo rectangle, que tiene un método intersects, en la cual yo le envío otras coordenadas para saber si se están intersectando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a reducir un poco el ancho del rectángulo que se dibuja. Entonces vamos a restarle un valor por aquí, menos unos 10 píxeles. Ok. Y bueno, luego solventamos el asunto de la dirección, que al irse hacia el otro lado el rectángulo desaparece. En realidad creo que es que sale fuera de cámara, la fórmula está un poco mal. Ok. Necesitamos verificar que el rectángulo del jugador animado entra en colisión con el rectángulo del ítem. Entonces lo que vamos a hacer es que para cada una de las clases vamos a definir un método que se llame obtener rectángulo. De hecho, hasta lo podríamos definir en la clase padre para que lo tengamos que sobreescribir, porque en este caso vamos a necesitarlo para verificar la colisión entre el jugador y el ítem, pero en realidad lo vamos a necesitar para un montón de elementos más. Por ejemplo, verificar la colisión entre el personaje y los enemigos, entre el personaje y las vidas, o cualquier ítem que se nos ocurra. Entonces aquí vamos a poner rectangle, obtener rectángulo. Ok, entonces el objetivo es que en esta clase retorne un objeto del tipo rectángulo con las coordenadas del jugador. Entonces vamos a poner aquí return new rectangle, y aquí le vamos a enviar estas coordenadas del rectángulo que estamos dibujando. Recuerden que en el caso de la clase rectangle no es como que me sirve para dibujar, sino que solo para almacenar dentro de una clase estos 4 valores. Ok, la clase rectangle no es algo visual. Para dibujar un rectángulo se utiliza StrokeRect o FillRect, pero la clase rectangle solo me sirve para gestionar esos 4 valores de coordenada en X, Y, ancho y alto. Ok, listo, ya definí este método en la clase jugador. Ahora vamos a definirlo también en la clase item. Vamos a definir ese método, como les digo, lo podrían poner en la clase padre para sobreescribir. Y aquí, ¿cuál sería el rectángulo? Sería ese, XY ancho y alto. XY ancho y alto. Entonces lo que necesitamos hacer es crear un método en el jugador para verificar colisiones. Entonces vamos a hacerlo aquí al final. Public void verificar colisiones item. Ok, y aquí vamos a hacer la lógica. Entonces que reciba como parámetro el item, y aquí vamos a hacer la verificación. Vamos a obtener primero el rectángulo del jugador. Con this.obtener rectángulo vamos aquí y me retorna el rectángulo del jugador. Y del objeto que nos retorne vamos a llamar a un método que se llama intersects. Nada más que ese método intersects no es propio de la clase rectangle, sino que vamos a obtener un objeto especial que se llama bounds, y ese objeto del tipo bounds lo vamos a obtener con el método getBoundsInLocal, y ese objeto que nos retorna tiene un método que se llama intersects, que recibe como parámetro otro objeto del tipo bounds. Entonces lo que vamos a hacer es del item, de este parámetro que está aquí, que le enviaríamos nosotros el item, vamos a obtener el rectángulo con obtener rectángulo, luego getBoundsInLocal, y ahí está.
Entonces, de esa forma haríamos la verificación de las intersecciones. Entonces, este método intersect lo que va a retornarnos es verdadero si están colisionando los rectángulos o falso si no lo están. Entonces vamos a poner esto dentro de un if y vamos a imprimir algo en la consola. En caso de que sí estén colisionando, entonces vamos a imprimir el mensaje están colisionando. Ok, y este método verificar colisiones item tendría que llamarse por cada iteración del ciclo de juego. Por cada iteración del ciclo de juego. Entonces lo vamos a poner donde hacemos todas las actualizaciones de los movimientos y esto, que es actualizar estados. Entonces lo vamos a poner por acá. Verificar colisiones item. Bueno, sería jugador punto verificar colisiones item, y aquí le vamos a, bueno, sería jugador animado, ¿verdad? Jugador animado, verificar colisiones item, y le enviamos el item. Ok, ahora veamos. No aparece nada en la consola, de hecho hasta aparece minimizada aquí, pero sigamos avanzando poco a poco. Y si se fijan, allí ya entré en colisión y me está imprimiendo ese mensaje. Así que ya estamos identificando cuándo está colisionando, y ahí continúa ejecutándose eso y siguen colisionando. Entonces vamos a salir, ya no estamos colisionando, entonces para. Ok, ya de reversa no nos funciona bien porque no estamos haciendo bien el cálculo del rectángulo, pero eso lo voy a probar primero antes de implementarlo. Pero aquí sí nos funciona bien. Ahora lo que vamos a hacer es que el jugador, si no me equivoco, tiene el atributo de las vidas. Vamos a asumir que cuando capture ese elemento van a ser las vidas. Si captura ese elemento, las vidas que va a sumar sería la cantidad de puntos que diga aquí. Entonces, primero lo que vamos a hacer es pintar en el juego, en algún lado, la cantidad de vidas. Vamos a pintarlo por aquí en el método pintar. Después de pintar todo, aquí vamos a utilizar el método draw, o veamos, si no me equivoco, se llama fill text, el método para pintar un texto. El primero es el texto que yo quiero, y el texto que quiero pintar está en jugador animado get vidas. Entonces lo que quiero ir imprimiendo en la pantalla serían las vidas. ¿Y en qué coordenadas? En la X20, en la Y20. Veamos. Y aquí lo voy a concatenar el texto que diga vidas, dos puntos, y vamos a concatenarle la cantidad de vidas para poder visualizarlas en pantalla. Veamos acá, y ahí dice vidas 0. A ese texto se le puede cambiar el color, el tipo de fuente, etc. Por el momento creo que ahí está bien. La idea es que ese valor se incremente. Así que si en el jugador animado, creo que en el constructor, al momento de instanciarlo, le enviamos la cantidad de vidas, creo que es 0, es este valor de aquí. Pongámosle que tiene 20 vidas, solo para probar si en realidad es cierto que está funcionando. Ahí está, 20 vidas. Ok, así que nos vamos a ir al método, en la clase jugador animado, al método donde verificamos la colisión. Y si están intersectando los rectángulos, donde estamos imprimiendo este texto de que si están colisionando, ya no lo vamos a poner, sino que si están colisionando, entonces lo que vamos a hacer es que al jugador vamos a poner this.vidas va a ser más igual, vamos a acumular una vida más, o la cantidad que diga el ítem, en todo caso, que el ítem le habíamos puesto
un atributo que se llama puntos, cantidad puntos. De hecho, cambiémosle cantidad vidas, que son las vidas que va a dar. Vamos a asumir de que son vidas las que va a dar. Y de este atributo no hicimos métodos set ni get, entonces lo necesitamos para poder asignarle el valor desde la clase jugador animado. Entonces vamos a implementar set y get, agregar set y get. Ahí están. Cantidad vida se llama ahora en el item. Así que vamos a obtener, o sería get cantidad vidas aquí. Y la acumularía. ¿Ok? Así que al jugador, que es la clase en la que estamos, le vamos a anexar la cantidad de vidas que diga el item cuando estén intersectando. Así que veamos. Vamos avanzando y observemos el indicador de las vidas aquí en la parte superior. Y las vidas van incrementando, ¿verdad? Porque estamos en colisión, estamos colisionando. Pero cuando salimos ya para. Pero la idea es que solo debería de hacerlo una vez. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo evitamos eso? Podríamos definir en el item una variable booleana que se llame capturado, que por defecto sea false, que no está capturado. La idea es que ese elemento le vamos a cambiar esta bandera a true cuando entre en colisión por primera vez. Y una vez seteada esta variable en true, vamos a hacer una verificación desde el jugador de que si ya está capturado, ya no vuelva a incrementar las vidas porque ya lo hizo. Entonces vamos a crear los sets y los gets. En el caso de los booleanos, para los sets y los get, les agrega is capturado para retornarme el resultado de la variable booleana. Y en el caso de set es el normal, ¿verdad? Pero el get, en vez de get, le pone is. Ok. Veamos jugador animado. Vamos a verificar las colisiones. Y en nuestro if, en el cual hacemos la verificación, que es esta de acá, para ver si están intersectados, vamos a agregar llaves porque voy a agregar más líneas. Y aquí vamos a decir que item.set capturado true. Es decir, cuando colisiona la primera vez, vamos a setearlo capturado. Entonces, aquí en las verificaciones vamos a poner que va a entrar a este if solo si el item no ha sido capturado. Si no ha sido capturado, por eso le pongo la negación aquí. Y si está intersectando. Si están intersectándose y no ha sido capturado, entonces sume la cantidad de vidas y establezcalo a capturado. De esa forma evito a que se incremente la cantidad de vidas de esa forma, sino que solo lo haga una vez. Así que probemos. Ahí solo quedó una vez. ¿Ok? Pero sigue apareciendo la imagen ahí. Entonces lo que podríamos hacer es que en la clase item, en el método pintar, podríamos agregar un if this.capturado. Si eso es verdadero, entonces que salga. De lo contrario, pues que empiece a hacer esto, ¿verdad? Bueno, el else está de más aquí, ¿verdad? Pero para que se entienda lo voy a poner. Si está capturado, que no pinte. De lo contrario, que pinte. Así que veamos esto. Y ya no lo pinta. Simple, ¿verdad? Así que ya hicimos la lógica para nuestro item que se captura. Ok, ahora solucionemos ese problema del rectángulo que no lo está dibujando porque cuando cambiamos de dirección lo está haciendo mal. Entonces creo que el rectángulo
ese no tiene que reflejarse, sino que las coordenadas donde se pintan, esas sí serían fijas. Entonces ese no tenemos que multiplicarlo por la dirección. Entonces en ese rectángulo le vamos a quitar esto. Sí, vamos a seguir dejándole o quitándole esos 10 píxeles para que el rectángulo sea más angosto. Ahora veamos, vamos a cruzar hacia la izquierda y ahora sí el rectángulo queda ahí, pero como que el personaje da un salto. Es porque al momento de escalar y multiplicar el ancho por -1 se refleja pero del eje izquierdo. Entonces el personaje como que queda, como que da un salto, pero debería de quedar dentro del rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando cambia la dirección a la coordenada X hay que sumarle el ancho del personaje para que cumpla. Pero esa suma solo la vamos a hacer cuando la dirección sea a la izquierda. Entonces la vamos a hacer con un if corto al momento de pintar el personaje. Recuerden que un if corto es la expresión booleana, signo de interrogación, luego el valor que me va a retornar en un dado caso sea verdadero, y 2 puntos, y el valor que me va a retornar en caso de que sea falso. Entonces la expresión booleana que voy a utilizar en este caso es que si la dirección es igual a -1, es decir, va hacia la izquierda, entonces vamos a restarle el ancho de la imagen. De lo contrario no le vamos a restar nada. Y esta expresión, que es un if corto, lo podría hacer por aparte en un if y almacenar esto en una variable, pero la idea es ahorrar un poco de líneas. Entonces eso lo voy a poner aquí al momento de imprimir X. Le vamos a sumar esto, y digo sumar para que se vaya más hacia la derecha. Y analicemos de nuevo esta parte. Si la dirección es -1, entonces retorne el ancho de la imagen. De lo contrario, retorne 0. Y eso lo evalúo dentro de esos paréntesis. Así que dentro de esos paréntesis o me va a retornar el valor del ancho de la imagen o 0. Entonces a la coordenada X, si la dirección es negativa, le voy a sumar el ancho. De lo contrario no voy a hacer nada porque hacia la derecha está todo bien. Entonces probemos. Hacia la derecha está todo bien, hacia la izquierda también ya está todo bien. Así que ya arreglamos ese problema del rectángulo. Ok. Listo. Y con respecto a los ítems, podríamos crear un montón de ítems. De hecho, inclusive podríamos hacer un arreglo de ítems y ustedes podrían dibujarlos algo así como dibujamos el tilemap. Podrían hacer como un tipo de tilemap para ítems. Aquí pues para terminar creo que solo voy a crear unos cuantos ítems, pero los voy a poner así sueltos. Y lo ideal sería que ustedes implementaran una colección. Entonces voy a poner esos 3 ítems, los vamos a instanciar y los vamos a pintar. Entonces en esta parte los estoy instanciando. Ahí está el primer ítem, el que habíamos hecho. Vamos a poner el segundo, que se llama item 1 y item 2. ¿En qué coordenadas quedarían? En la X200, esta le vamos a poner 250 y 300. Ok, que estén en el mismo eje Y. Y todos van a valer 1, así que cuando colisione con esos 3, entonces tendría que agregarme una vida. Es decir, serían 3 vidas, ¿verdad? Así que necesito verificar las colisiones con esos 3 ítems. Así que vamos a ir a donde se actualiza el estado, que es aquí. Que aquí verificamos la colisión con un ítem, verificamos la colección con el otro ítem y verificamos la colección con el otro ítem.
Obvio que si estamos utilizando un array list o una colección para almacenar todos los ítems, esto tendría que estar dentro de un ciclo, ¿verdad? Igual, al momento de pintar, que necesitamos pintar todos los ítems, tendríamos que hacerlo mediante un ciclo, porque aquí sería un ítem, 2 ítems y 3 ítems aquí. Pero si tenemos 100, entonces sería copiar y pegar 100 veces esa línea, no, ¿verdad? Tendría que ser con un ciclo. Así que probemos esto. Y ahí están los 3 ítems. Agarro el ítem 1, tengo una vida. El ítem 2, tengo 2 vidas. Y ahora tengo 3 vidas, ¿ok? Entonces, la misma lógica, exactamente la misma lógica que aplicamos en este ejercicio, sería, en un dado caso, tenemos un enemigo o queremos hacer un disparo, que el disparo colisione con un enemigo. Entonces hay que verificar colisiones del jugador con todo. Ok, aquí lo que resta es quitar los rectángulos en rojo porque ya no los necesitábamos, solo era para visualizar las colisiones, pero ya no necesitamos visualizarla porque la lógica ya la agregamos bien. Entonces eso lo voy a dejar comentado para que ustedes después lo prueben. Estas dos líneas donde se dibujan el rectángulo no importan. Recuerden que para obtener el rectángulo para las colisiones es con este método. Y también en el ítem ya no le vamos a pintar el rectángulo. Ya no lo pinta, sino que para obtener el rectángulo se utiliza el método de obtener rectángulo. Probemos una última vez. Ya no tengo el rectángulo y sigue funcionando sin ningún problema. Ok, listo. Ok, eso sería todo con respecto a colisiones. Pueden ir mejorando muchos aspectos de su proyecto, pero creo que hasta aquí tendríamos como los conceptos básicos para ya hacer un proyecto un poco más complejo, ¿verdad? Así que de aquí en adelante dejo esta base de proyecto en sus manos para que puedan seguir aprendiendo con respecto a conceptos de videojuegos en JavaFX y que logren entender bien la mecánica de desarrollo de videojuegos y después se animen a investigar una herramienta ya profesional para desarrollo de videojuegos como Unity, Unreal o similares. Así que los invito a que puedan investigar un poquito más con respecto a desarrollo de videojuegos. Hasta aquí nos quedamos. Hasta luego.